Bueno, ¿qué podemos decir también acerca del bautismo? Otra cosa interesante, de hecho, fue el primer dilema que me planteé. Fue un asunto de bautismo. Tener que bautizar de nuevo a personas que ya han sido bautizadas. El bautismo era para nosotros, y los amigos evangélicos que me están escuchando, en la mayoría de sus denominaciones también, el bautismo es una ordenanza, un ritual que se lleva a cabo para expresar simbólicamente que esa persona ha sido restituida, ha sido salva, digamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Una vez más estamos confrontando el germen del sectarismo, el problema del sectarismo. Ciertamente es una ordenanza, pero es más que una ordenanza. Es lo que pasa con la Eucaristía. Para algunas personas es solamente un memorial. Una vez más, porque no tienen acceso a la fe total, no la pueden manejar de manera total porque están fuera de la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Entonces, no entienden la teología en términos, la Eucaristía, debo decir, la Eucaristía de manera amplia, total y cabal, y solamente recogen los textos que tienen que ver con la Eucaristía como un memorial. De ahí que sea un recuerdo que nos induce a creer en Jesucristo, porque se manifiesta una vez más de manera simbólica lo que Cristo hizo por nosotros. No es así con la Eucaristía, tampoco es así con el bautismo. El Señor lo manda, ciertamente, pero es más que una ordenanza. El sacramento, al igual que la Eucaristía, son sacramentos. Sacramentos significa que ocurre en nosotros verdaderamente ocurre en nosotros, de manera real, lo que queremos manifestar con el rito. Es decir, se echa agua y esa agua que significa la purificación del pecado original de esa persona, en verdad hace que ocurra eso en el alma de la persona que está recibiendo el sacramento. De ahí que el bautismo sea principio de salvación. Entonces, ciertamente la fe, por supuesto que las obras también, pero el bautismo es necesario. ¿Cuál fue la instrucción que dio el Señor? En Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. ¿Cómo se hace discípulos a todas las gentes? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo entramos al pacto de gracia? Mediante el bautismo, que es un sacramento que nos limpia de pecado. Por eso San Pablo habla en Romanos 6 acerca del bautismo como un baño de regeneración. Y hace el llamado también de que no podemos volver a caer en delitos y pecados porque hemos sido lavados por el baño de regeneración. Ya no puede haber más práctica de pecado porque hemos sido lavados, hemos recibido el bautismo y tenemos que vivir en adelante de acuerdo a ese bautismo. El bautismo es importante, es la puerta de entrada al reino. Así en el Antiguo Testamento se circuncidaban a los niños y entraban al pacto de gracia. En el Nuevo Testamento ahora entramos al pacto de gracia, a la salvación por medio del bautismo. El bautismo salva. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo ahora os salva. ¿Me entienden? Hermanos católicos y evangélicos, es practicar toda la fe que Cristo quiere que nosotros practiquemos. Es creer en todo lo que Cristo ha establecido, tú y yo debemos creer. Es practicar lo que Cristo quiere que practiquemos. Entre ellos la observancia de los sacramentos. Entonces, el bautismo es necesario también y no lo podemos relativizar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, San Pedro termina aquel tremendo sermón que terminó con la conversión de muchísima gente, más de 3,000. Y le dijeron, bueno, y después de este tremendo sermón, de esta tremenda homilía que tú has dicho, ¿qué tenemos nosotros que hacer para ser salvos? ¿Y qué fue lo que dijo San Pedro? Háganse bautizar en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada una vez más? El bautismo.
no podemos rehuir esto, no lo podemos descartar, es el bautismo. En Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40, sucede algo bien interesante. Aquí va Felipe caminando, se acerca a un carruaje y va un eunuco, y el Espíritu le dice, instruye al eunuco. Así que Felipe se le acerca y el eunuco está leyendo Isaías 53, que es un capítulo bien mesiánico del profeta Isaías, donde se relata la pasión del Señor. Y Felipe se le pone al lado y le pregunta al eunuco, oye, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice que Felipe comenzó a explicarle el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, desde los profetas hasta Jesucristo. O sea, Felipe le empezó a instruir acerca del Evangelio. El relato no incluye todo lo que Felipe pudo haber dicho, simplemente se dice que le instruyó en la buena nueva de Jesucristo. Pero sí dice lo que pasó al final. Al final de aquella explicación de Felipe, el eunuco pregunta, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto es importante porque significa que el eunuco entendió, y así lo plasmó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 8, en el pasaje que estamos citando, que Felipe le explicó que el bautismo era la puerta de entrada, era lo que tenía que hacer. Así lograba salvarse, reconciliarse con Dios. Y Felipe entonces lo que hizo, evidentemente, fue aplicarle el bautismo al eunuco. Entonces, una vez más, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fragmentar la fe o vamos a creer en toda la Biblia? ¿Vamos a fragmentar la doctrina o vamos a creer en todo lo que el Señor ha provisto para nosotros?